3 días pasaron rápidamente en el campamento Branwen, notó Juniper. Aunque estaba claro que todo el campamento de bandidos no sabía qué hacer ante el mal humor de su líder, los brazos que estaba más que dispuesta a romper cuando se hacían preguntas sobre Summer o Jaune decían mucho sobre lo en serio que se tomaba la situación de Summer. Cuando una joven Vernal se acercó a Jaune en el segundo día para desafiarlo a una pelea, fue extraño en qué medida se convertiría en una perra cruel, cuando actualmente era una niña ligeramente regordeta con ojos llenos de adoración de héroe hacia Raven. Las cosas se habían vuelto especialmente incómodas. Raven había salido a incursionar para distraerse de la situación actual de Summer, aún dentro del molde ni que, fuera lo que fuera o le estuviera haciendo esa cosa. Juniper había atravesado la superficie del molde para observar qué le estaba sucediendo. Se alegró de no tener tracto digestivo físico, de lo contrario podría haber vomitado dentro de la máquina. Al parecer, su cráneo había sido operado primero, y ahora su cadáver yacía en el fondo del molde, preservado y embalsamado. En algún momento, el casquete debió de ser cortado en un círculo perfecto, nivelado alrededor de su frente, justo por encima de sus bien cuidadas cejas. La máquina lo había reconstruido parcialmente para su presentación, pero aún presentaba una leve cicatriz y cabello suelto flotaba debido al rudo trato recibido por los brazos quirúrgicos del molde. Claramente, era una máquina que priorizaba la función, en lugar de preocuparse por el resto del cuerpo en cuestión. No le habría sorprendido a Juniper que su cráneo estuviera ahora lleno de ese extraño aceite en lugar del cerebro original. El segmento de arriba sostenía un marco esquelético de metal que albergaba el cerebro original de la cazadora como una versión de la franquicia de películas Eradicator, como si su cuerpo se girara para mirarlo con ojos robóticos y dijera que regresaría con un pulgar hacia arriba mientras se hundía en metal fundido. Otro análisis posterior reveló que el molde había estado ocupado. Todo su cuerpo tenía una especie de tejido muscular artificial adherido a su cuerpo, junto con una extraña sustancia gelatinosa donde deberían estar sus pechos, muslos y glúteos. Jaune explicaría más tarde que, al parecer, eran amortiguadores de alta calidad que permitían al cuerpo soportar un retroceso enorme para armas que un humano normal jamás podría empuñar, aunque no estaba seguro de si los cazadores y cazadoras serían capaces de manejar las armas de fuego de una Nike mediante aura. Eso y que había empezado a aplicarle piel y cabello artificiales en el rostro, luciendo prácticamente igual que la Summer original, aunque los detalles de color eran difíciles de apreciar con la tenue luz. Aún así, era ligeramente diferente, como si alguien hubiera hecho una pintura realista de una fotografía. Aún así, el nuevo cuerpo conservaba la belleza del original. La mayoría de los cazadores y cazadoras solían ser guapos. Aura tenía una forma especial de resaltar los rasgos biológicos de las personas, aunque siempre había excepciones. Pero sus ojos ya no eran plateados, sino de un verde botella que brillaba, sin vida, en la tapa del molde. Cuando Juniper salió del molde, su curiosidad por el proceso de construcción del cuerpo de Summer se sació, notó que Jaune estaba desaparecido. Era alrededor del mediodía, por lo que probablemente había salido a la tienda del comedor del campamento, por lo que había flotado hasta allí para avisarle del progreso realizado, pero en cambio notó un círculo silencioso en el centro del campamento, donde Jaune estaba actualmente empuñando a Durindana, la punta de la espada dorada cubierta de una pequeña película de sangre, goteando sobre el suelo. Vernal se cubría el rostro con una mano, y una herida que se cerraba se iluminaba con el color de su aura. La lanza la había atravesado sin resistencia, según Jaune, quien solo logró retroceder a tiempo gracias a los instintos de combate y las habilidades que había adquirido con el ahora extinto anillo de victoria condicional. Entre los bandidos corrían rumores de que la semblanza de Jaune era una asesina de cazadores. Su capacidad de ignorar el aura era algo temible y una bendición para la tribu. Aunque por suerte nadie parecía pensar que fuera consecuencia de la legendaria lanza que empuñaba, vio a Jaune irritarse ante la insinuación de que se esperaba que matara a los cazadores, los héroes a los que más admiraba en el mundo. Juniper silenció rápidamente a su joven protegido, informándole a Jaune que sería mejor que guardara silencio por ahora. Que era importante que nadie sospechara que su lanza era de naturaleza mágica. Después de todo, Juniper ya sabía que era la semblanza de Jaune y no tenía nada que ver con lo ocurrido.
Era imposible que la desviación de aura se debiera a algo que no fuera Durindana. Tuvo una teoría rápida de que, como la lanza barra espada inquebrantable definitiva y todo lo relacionado con su leyenda de atravesar los muros de Troya, donde sea que estuviera, le había dado al arma la capacidad de eludir las defensas de sus oponentes. ¿Y qué era aura sino un escudo contra el mundo del alma? Un baluarte contra la oscuridad. Ante la insistencia de Juniper, el niño de 6 años, que insistió en que tenía 6 años y medio, salió del círculo y regresó a la tienda de Raven, ignorando las ocasionales miradas codiciosas que miraban su llamativa y demasiado cara arma. No dejes que te inciten a luchar contra ellos otra vez, advirtió a Jaune, quien frunció el ceño. Yo tampoco quería. Vernal fue quien tiró mi sopa de tocino, brócoli y queso cheddar al suelo, gruñó Jaune, sin mirarlo a los ojos. El hecho de que a su yo más joven le gustaran las verduras era extrañamente divertido, teniendo en cuenta que había sido necesaria la caída de Beacon y la búsqueda de alimentos en el camino a Haven para que él mismo superara su disgusto por las verduras. Mientras tanto, Blake siempre había sido genuinamente estereotipada en su amor por el atún, cómicamente hablando. A Juniper le preocupaba que Jaune quisiera hacerse vegetariano, no porque la dieta fuera mala en sí, sino porque, como cazador, era muy importante para él consumir muchas proteínas, lo cual era más difícil con una dieta sin carne. Afortunadamente, su nuevo aprecio por las verduras no obstaculizó en lo más mínimo su amor por la carne. Y descubrir que Jaune tenía una cola encima de sus orejas de conejo había sido extraño, por decirlo menos. Juniper no era la persona más ilustrada sobre la naturaleza de los faunos, pero haber sido amigo de Blake durante tanto tiempo le había enseñado algunas cosas. Como el hecho de que los faunos solo tenían un rasgo de su linaje animal. Sea cual fuera el tónico ninja, Jaune le había dado 2. Y de especies diferentes, además. De lo contrario, Jaune habría tenido un simple y adorable conejo de cola de algodón. Pero la cola de Jaune se parecía más a la de un Golden Retriever. Todavía era corta y un poco rechoncha, pero esponjosa. Tenía vida propia y tendía a menearse cuando estaba emocionada, lo que podría haber sido la razón por la que Jaune se avergonzaba un poco de ella e intentaba esconderla en sus pantalones en lugar de soltarla. Eso, y el hecho de que sus pantalones carecían de las aberturas necesarias para que las colas quedaran sueltas con comodidad. De cualquier manera, cuando Raven regresó esa noche con el botín de guerra, el trabajo de Juniper había sido asegurarse de que Jaune no hiciera demasiadas preguntas ni le avisara al chico de que lo que habían hecho fue asaltar un asentamiento humano. Le dejó una sensación desagradable en el estómago, pero no era como si ambos tuvieran algo que pudieran hacer para cambiarlo en sus circunstancias actuales. Era mejor dejar este asunto por ahora. Sin embargo, cuando Raven notó la leve cicatriz, recién curada, en la mejilla de Vernal y le preguntó casualmente al respecto, las cosas se pusieron un poco feas. La joven admitió haber retado a Jaune a una pelea, a pesar de la orden vigente de no hacerlo. Y luego recibió una paliza bastante feroz por ello. Literalmente, con un remo de roble. Era el tipo de comportamiento impropio de una madre joven con su propio hijo, pero considerando que efectivamente había abandonado a Jan para regresar al bandidaje, Juniper no podía encontrarse demasiado sorprendido, aunque sí extremadamente desagradable. Jaune, por otro lado, se había ofendido y saltó para bloquear el segundo golpe de Raven con Durindana, atravesando el robledal, a pesar de que el aura de Raven lo cubría, para su sorpresa. Raven parecía querer asesinarlos a ambos, pero finalmente se contuvo. Si quieres asumir la responsabilidad por la desobediencia de Vernal, está bien. Vernal. Ese sí, jefe. Respondió la chica, que seguía las órdenes de Raven, con el trasero en el aire tras haber recibido un golpe en el trasero. Vas a cuidar de Jaune como un guante mientras esté en el campamento. Sus palabras son tan buenas como las mías. Si te dice que saltes, pregúntale a qué altura. ¿Me entiendes? Vernal tembló, sus ojos ligeramente húmedos por el dolor. Sí, jefe. ¿Qué demo? Jaune fue interrumpido cuando Raven le pellizcó la oreja humana. ¿Y tú? Ay. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de que Summer salga viva de esa caja. No te metas en otra pelea, ¿me oyes? Ok, ok. Mi oreja.
Raven sacudió a Jaune por la oreja una última vez antes de soltarlo, haciendo que el chico cayera sobre su trasero. Y juro que si alguno de ustedes se mete con el niño que mantiene viva a mi esposa, los despellejaré y se los meteré por la garganta y por el culo, ¿me oyen? Sí, Can Raven. Respondió el campamento al unísono. Si Juniper tenía que reconocerle algo a Raven, era que dirigía un negocio bastante estricto. Qué maldita lástima que al final fuera tan cobarde. El verano se sentía pesado. Como la primera vez que Crow y Raven la llevaron a beber. Sus dedos se crisparon, sintiéndose algo entumecidos y desconocidos. Respirar profundamente era como llenar sus pulmones de melaza en lugar de aire, a pesar de que sentía que estaba respirando bien. Sus ojos se abrieron. Sus ojos se abrieron. Ella se sobresaltó y despertó, golpeándose la cabeza contra una especie de tapa de metal que había encima de ella. ¡Ay!, murmuró ella, todavía aturdida. Todo le pesaba. Levantó la mano hacia la tapa. Estaba oscuro, pero un brillo muy tenue provenía de debajo de su cuerpo. No tenía mucho espacio para moverse, pero sentía que todas sus extremidades estaban bien, incluso con esa extraña lentitud. ¿Cómo estaban sus ojos? Raven debe haberla llevado a un médico increíble. Oh. Creo que está despierta. La voz sonaba joven. Un chico, quizá. O una chica. Era apagada y difícil de distinguir. Bien, hermano Juniper. Voy a buscar a Raven. No te molestes, lo interrumpió la voz de una joven. Te oigo desde fuera de la tienda. Dile a tu amigo imaginario que iré a buscar al jefe. Juniper no es imaginario. Replicó el chico. Y es mi hermano mayor, no, sí. Summer decidió relajarse, recostando la cabeza en la almohada. Por alguna razón, hacía algo de frío. Parecía más un cubo de gel que otra cosa. Estaba en una especie de unidad de recuperación atlesiana. ¿Ya había estado en una antes y se sentía similar? No, no era cierto. Era muy diferente, pero Summer seguía demasiado cansada como para que le importara. Su aura zumbaba al extender la mano, pero era extraño. Sentía un cuerpo extraño. Debe haber sido cualquier sedante que estuviera tomando antes de esto. Summer ya estaba completamente despierta, pero todo le pesaba. Y estaba avergonzada. Aunque siempre había sido la más impulsiva del equipo STRQ, solo le bastó una conversación privada con Ospin sobre la naturaleza de sus ojos plateados para perder los estribos, decidiendo intentar detener a Salem por su cuenta. Bueno, técnicamente para cazar a un hombre llamado Azel que había comenzado a trabajar para Salem recientemente para poder obtener la ubicación de Salem, pero eso no venía al caso. Pero entonces ella había sido emboscada cuando Raven realmente intentó ser la voz de la razón por una vez. Summer se sintió fatal por lo enojada que había estado con su esposa. Técnicamente, Raven no había firmado ninguna anulación antes de escaparse, así que legalmente seguían siendo esposas. Amaba a Raven tanto como a Tai y una parte de ella se odiaba por ello. Sentía que debería estar más enojada, pero quería aferrarla, abrazarla, obligarla a volver a casa y hacer una familia de nuevo. ¿Podrían siquiera tener eso ahora que Raven se había convertido en la líder de la tribu Branwen? ¿Era demasiado tarde para ellos? Mocoso. Vernal dijo que Summer está despierto. Cuervo. Su voz llenó a Summer de alegría y temor. Una parte de ella no quería volver a mirarla. La otra quería que sonriera con sorna, con sus ojos rojos y arrogantes que le hacían temblar las rodillas, con un te lo dije, por muy avergonzada que la hiciera sentir. Raven parecía desesperada por verla, y Summer temía sentir lo mismo. Respondió el niño. Ahora abriré el molde. Mo. La tapa se abrió y la luz brilló desde su contorno mientras oscilaba hacia un lado. Summer extendió la mano para agarrarse al borde, sintiendo el aire frío en la mano, y ahora se dio cuenta de que estaba mojada. ¿Por qué estaba mojada? Estaba resbaladiza y griega. Ella se levantó, rompiendo la superficie de una especie de líquido viscoso. Blaur. Cac. Ek. Summer exhaló, tosiendo y expulsando un líquido transparente. Un ligero tono rosado lo que salió de su cuerpo comparado con el líquido transparente que cubría el resto de su cuerpo.
Ella tosió de nuevo, limpiándose el líquido de la cara, o intentándolo, con la otra mano, temblando por el aire frío. «No llevo ropa», murmuró mientras Raven se acercaba rápidamente a ella y la envolvía en una gruesa capa forrada de piel. Su esposa se quedó paralizada al mirarla a los ojos. «¿Verano?» La frente de Summer se arrugó. «¿Quién más podría ser, Rae?», respondió ella, un poco enfadada. «¿Dónde estamos?». El rostro de Raven era ilegible mientras se giraba hacia un chico fauno rubio con orejas de conejo cuyos ojos estaban cubiertos por una chica marimacho con un bronceado claro y un corte de pelo de duendecillo. «Te dije que estaría bien», resopló. «¿Por qué se ve así?», preguntó Raven con un tono peligroso. «¿A qué se parece?». «No veo nada», respondió el chico algo nervioso. «La curó este niño. No tendría más de 7 años. Más o menos la edad de Yang. No parece la misma. Tiene los ojos de otro color. Te lo dije. Su viejo cuerpo se estaba muriendo. El moho le dio uno nuevo». «¿Nueva?». «Acabas de decir que se vería diferente». «¿Qué crees que quise decir cuando dije que su viejo cuerpo estaba muriendo?». «Rae, exigió Summer, haciendo que su esposa aflojara el puño, lista para golpear al chico. «Me salvó la vida». «Y, Rae». Raven respiró profundamente y miró al suelo, sin mirarla a los ojos. «Sí». Summer sacó sus piernas de la extraña vaina húmeda y morada, sintiendo que sus pies alcanzaban el suelo cuando Raven los detuvo con sus propias manos. Una bocanada de aire la dejó mientras lo hacía, como si Summer hubiera puesto más fuerza en eso de lo que ella misma esperaba. «Espera», pidió Raven en voz baja, quitándose las botas y poniéndoselas sobre los pies mojados. Summer sintió que el corazón se le encogía y que su rostro se sonrojaba. «Maldita sea». Summer entonces se resbaló al suelo con un golpe más fuerte del que esperaba, casi perdiendo el equilibrio. Raven la sostuvo rápidamente, pero pareció requerir más fuerza de la que esperaba también, casi uniéndose a ella en una caída hacia atrás dentro de la cápsula, Mol, lo que fuera que fuera. «Ya puedes soltarle la mirada». Summer le sonrió amablemente a la chica bronceada, quien se encogió de hombros y retrocedió, dándole un codazo en la espalda. Summer sonrió, las tendencias tsundere parecían estar presentes en la tribu de Raven. Pero el niño fauno no le devolvió la sonrisa. «Oh», murmuró, palideciendo. «Ya entiendo por qué está enojada, señora Raven». «Lo siento». Summer frunció el ceño de nuevo. «¿Qué pasa?». «No es para tanto». Raven saltó a su lado, con los pies descalzos sobre la tierra compactada. «¿Estás bien?». «Eres hermosa». Summer volvió a mirar el molde, la capa reflectante de color púrpura caramelo le dio una impresión de su apariencia actual. Oh. Su cabello era blanco puro, con un tenue matiz violáceo proveniente del propio moho. Una mano se alzó para traer un mechón húmedo de cabello hacia su visión, confirmando su hipótesis. Ya no podía distinguir el color de sus ojos, pero ciertamente no eran plateados. Y se parecía mucho a su apariencia original, pero aún presentaba ligeras diferencias, como la ausencia de una pequeña cicatriz que solía tener en la punta de la nariz, por ejemplo. ¿Qué pasó? Los labios de Raven se fruncieron como si hubiera consumido un limón agrio. Raven odiaba la fruta ácida. El escorpión que trabajaba para ella tenía una semblanza que perturbó a Aura. Él te arrancó los ojos y te envenenó. Estabas muriendo. Nosotros, hicimos todo lo posible para salvarte. Eso es lo que vas a. La mirada mortal de Raven hizo callar al chico fauno. Summer no pudo evitar sentir que sus ojos se ponían en blanco. Ella amenazó con matarte. 4 veces. Palo de golf. Cuervo. Regañó Summer, es un niño. Raven volvió a parecer agria. Adorable. No, se suponía que estaba enojada. Furiosa incluso. Dios, ella solo quería besarla. Raven captó su mirada y le dio una sonrisa como si supiera lo que Summer estaba pensando, haciendo que su rostro se sonrojara. ¿Realmente eres tú? Claro que soy yo, resopló Summer, apartando la mirada con vehemencia. Ella parpadeó. Dijiste que me diste un cuerpo nuevo, ¿cómo? ¿Dónde está el mío?
El chico fauno se acercó al molde y pulsó algunos botones en un teclado negro. La tapa se cerró automáticamente, emitió algunos sonidos como si se ventilara o expulsara algún líquido, y luego se separó de tal manera que levantó el compartimento superior donde ella se encontraba antes. Summer contempló su forma original. Su cabello estaba arruinado por alguna cirugía que debió haberle extirpado el cerebro, a juzgar por la tenue línea sobre su frente. Los ojos se habían curado, pero definitivamente estaban dañados sin posibilidad de recuperación, y todo su cuerpo parecía estar envuelto en una sustancia gelatinosa. Sin embargo, venas negras resaltaban sobre su piel pálida, como telarañas siniestras que se cernían sobre la luz. Es una solución para conservarlo y evitar que se pudra. El chico fauno respondió automáticamente. Solo te robaron el cerebro, aunque también había un protocolo que guardaba algunos de tus óvulos por si acaso los necesitabas, porque algo decía que un modelo de 9ª generación podía usarlo. Ni siquiera sabía que los humanos tenían óvulos. ¡Ay! Raven le dio un puñetazo al niño en la cabeza. ¿Qué? Gritó indignado. Deja de hablar de los huevos de mi esposa. ¿Por qué tenemos huevos? No somos pájaros, somos Mau. Raven. De verdad. Summer se movió más rápido de lo esperado mientras agarraba la muñeca de Raven. El aura carmesí de Raven brilló mientras ella gruñó de dolor. ¡Uy! Summer la soltó tan rápido como la había agarrado. Perdón, ¿qué? Tu cuerpo es una construcción artificial más fuerte que los humanos normales. Además, aún tienes aura que lo potencia aún más. El fauno rubio se frotó la cabeza, explicando amablemente. Vas a tener que cuidar más tu fuerza. Tengo algunos ejercicios de control mental para ayudarte, pero tienes que evitar que Raven me golpee. Summer asintió mientras se giraba hacia Raven. No. Su esposa lo fulminó con la mirada. Rae. No. Deja de golpearlo, no seas un niño. Maldito mocoso. Maldijo Raven. No digas palabrotas delante de los niños. Summer levantó la mano, instintivamente a punto de darle un pequeño cachete a su esposa, pero se detuvo y volvió a bajar el brazo. Lo estás tomando bastante bien. El chico rubio habló en voz baja, arrastrando los pies. Summer se dio la vuelta y se puso en cuclillas para acercarse al nivel de los ojos mientras extendía suavemente sus brazos, atrayendo al niño tan suavemente como pudo. Gracias. Le dijo ella. Era cierto que todavía estaba confundida y preocupada, pero ahora mismo estaba viva. Vernal, vete. No escuches a escondidas y asegúrate de que nadie se acerque a mi tienda, ordenó Raven en voz baja. La muchacha bronceada se puso firme y asintió, saliendo rápidamente de la tienda. ¿Me voy también? No, quédate aquí, mocoso. Y explícame cómo tienes una lanza mágica. Ya he esperado demasiado por tus explicaciones. Summer se quedó paralizado. La tecnología que usaba era casi mágica, pero estaba realmente relacionado con los mitos ocultos de Remnant. Como ella. No sé qué estás, Raven lo fulminó con la mirada y el muchacho fauno se estremeció y se estremeció. Cuervo. No. Salvarte es una cosa, pero si no te hubiera arrastrado conmigo, su lanza podría habernos volado a ambos con el búho del desierto de Vacuo. Estaba apuntando bastante lejos. No me importa, mocoso. Tengo un nombre. Sí, lo que sea, mocoso. Quiero respuestas. Summer, sujétalo. No me digas qué hacer, Rae, resopló Summer. Sé que no sabes nada de primeros auxilios porque te dormiste en esas clases y copiaste mi tarea. No voy a dejar que amenaces al chico que me rescató. La última vez que no me escuchaste, casi mueres, Summer. ¿Podemos hacerlo a mi manera por una vez? También huiste de mí y de Tai. Eso es igualmente inexcusable. Tú. Raven parecía realmente culpable, lo que le dio a Summer una retorcida sensación de satisfacción. Metí la pata. Dejé que la noticia de la aparición de Azel me venciera y perseguí con demasiada vehemencia. Y habría muerto sin. Summer se giró para mirar al chico. ¿Cómo te llamabas? Siento mucho lo de Raven. Jaune. El chico rubio habló en voz baja. Ese solo Jaune. Summer hizo una mueca ante la media verdad del chico.
Tenía la sensación de que se había escapado de casa. Pero debía de ser un genio si había logrado salvarla con un trasplante de cerebro, entre otras cosas. Fuera lo que fuese, no importaba. Tenía una deuda con él. Si no por ella, al menos por sus hijas. No importaba si ocultaba su apellido o si Jaune era un nombre falso. Para ella era suficiente. Gracias, Jaune. Eres mi pequeño héroe. El niño se sonrojó intensamente. Cuidado, mocoso. Está comprometida. ¿Qué? Por ti. Summer resopló. Si todavía me quisieras. La respiración de Summer se entrecortó, a pesar de su nuevo cuerpo. Odiaba cómo su corazón se derretía al oír la voz de Raven. Jaune hizo un muy buen trabajo en su cuerpo para hacerle sentir así, si lo que sus afirmaciones sobre que era artificial eran ciertas. Y aquello seguía siendo una caja de Pandora que no estaba segura de cómo abrir. Si al menos me visitaras de ahora en adelante. Pues sí. Regularmente. Al menos una vez a la semana. Raven se estremeció, apretando torpemente la mano izquierda con nerviosismo, frotando los lados de los dedos índice y medio de un lado a otro, vale. Sonaba tan frágil que Summer no pudo evitar abrazar a su esposa, quien dejó escapar un suspiro tembloroso. Summer no estaba segura de si era por el gesto de cariño o por la fuerza del abrazo, pero le daba igual. No tienes que estar de acuerdo conmigo con Ospin. Pero basta de correr. Vale. Por ti, por Tai, y por Jan. Summer mordisqueó la oreja de Raven, lo que provocó un grito de indignación, aunque pudo ver un leve rubor en el cuello de Raven. Especialmente para Jan, reprendió Summer con una sonrisa. Eres una descarada, respondió Raven con voz entrecortada y con sus largas pestañas brillando. Juniper dice que debería dejarlos solos. Sal de aquí, mocoso. Jaune saltó de la tienda mucho más rápido de lo que un niño de su edad debería haber sido capaz, incluso con Aura. Su velocidad de semblante estaba relacionada. ¿Tenemos cobertura de pergamino aquí?, preguntó Summer. No. Mañana nos llevaré a Tai. Esta noche, solo te quiero para mí. Raven la besó con los ojos encendidos, provocando una risita en Summer. Avaro. Sí, bueno. Está en mi naturaleza. Summer sintió que no tenía por qué ser así. Sabía cómo era Raven cuando se ablandó tras graduarse de Beacon. Sabía el tipo de mujer que Raven era capaz de ser cuando no había que luchar o huir existencialmente. Aunque no estaba segura de si alguna vez recuperaría esa versión de Raven. Muéstrame cuánto. Podemos, Summer se sonrojó cuando Raven besó el costado de su cuello. A sentarse en el nuevo cuerpo. Ese sí. Maldita sea su tartamudez. Horas más tarde, Summer tuvo que evitar que Raven saliera furiosa una vez que el brillo de su tiempo juntos hubiera terminado, hablando de matar al mocoso pervertido. Estaba segura de que, después de todo, debía haber estado simplemente copiando la anatomía sin comprender realmente ninguna de sus implicaciones. Su nuevo cuerpo era anatómicamente muy preciso.